unas imágenes de Word a manera de resumen. ¿Ya? A manera de resumen, entonces, a ver, porque si no entendemos la parte de teoría, difícil que entendamos la parte de histología. Listo. Habíamos visto entonces en cardiovascular 1 desde corazón, después hemos visto en cardiovascular 2 ya otros vasos, ¿no? Hemos visto desde vasos de gran calibre, como la arteria aorta, la arteria esplénica, y otros vasos más chiquitos que son los capilares sanguíneos, ¿no? Después también hemos visto los vasos que transportan linfa, así como también hemos visto otras estructuras importantes de intercambio sanguíneo, como es el glomus vascular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros considerar cuando vemos corazón? Que entender el corte histológico que nos van a presentar. El corte que nos dan en las láminas y de donde se han sacado las fotografías incluye un segmento de aurícula, un segmento de ventrículo y esto de acá, miren, que se ve acá de color blanquito, que es la válvula aurículo-ventricular. En los cortes histológicos, de repente ustedes lo van a ver un poquito hacia arriba, ¿no? Pero eso es solamente por efecto del procesamiento. Recuerden ustedes que estas válvulas siempre miran en una estructura anatómica normal, siempre deberían mirar hacia abajo, es decir, hacia el ventrículo. ¿Por qué? Porque estas válvulas permiten el intercambio de sangre de la aurícula al ventrículo, nada más, ¿no? No es que la sangre regrese. Es igual que las válvulas, ¿se acuerdan que habíamos visto en los capilares linfáticos? El sentido es en una sola dirección, ¿no? Entonces, en este caso del corazón, la válvula aurículo-ventricular dirige la sangre o permite el paso de la aurícula hacia el ventrículo. Cuando se da el sentido contrario, es decir, de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la aurícula, eso no es normal, eso es patológico, ¿ya? Entonces, normalmente esta válvula, como les decía, debería mirar hacia el ventrículo, pero por efecto de procesamiento en nuestro corte la vamos a ver un poquito hacia arriba. Otro detalle que vamos a ver con este esquema y que nos va a ayudar para los cortes histológicos es que el ventrículo tiene un miocardio más grueso comparado con el de la aurícula, ¿ya? Es más delgadito. Ahora, fíjense el color acá de la aurícula. La aurícula acá se ve solo de color blanco, muy parecido a la refringencia que se está viendo acá de la capa más interna del corazón, que es el endocardio, ¿no? Entonces, eso nos permite también entender que las válvulas no tienen miocardio, ¿ya? Las válvulas es tejido conectivo que se proyecta desde el endocardio y que también está constituido por el tejido que vemos en el endocardio, ¿no? Excepto las fibras de Purkinje, ¿cierto? Porque las fibras de Purkinje solamente las vemos aquí en esta zona del subendocardio, pero a nivel del ventrículo, ¿ya? Alguien me parece que se quiere conectar. A ver, un segundo. Sí. Ya, entonces estábamos diciendo que, a ver. Estábamos diciendo que estas válvulas están constituidas entonces por tejido conectivo y por cubiertas por el endocardio. No tiene nada que ver acá el miocardio, ¿ya? Y el epicardio es la capa que está más externa, ¿no? La capa más externa en la que podemos ver, miren acá, vasos sanguíneos, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón tiene su propia irrigación, su propia inervación. Miren este vaso que se ve acá como una línea, esos están ahí en la zona periférica. ¿Envueltos por qué tejido? Por tejido adiposo. Envueltos por tejido adiposo y que es parte del epicardio, que después ya en un corte histológico vamos a ver todos sus componentes. Eso es en cuanto a corazón, ¿no? Aquí también en cuanto a corazón, y acá sí lo vamos a entender mejor, ¿no? Esta es la válvula, miren, la válvula aurículo-ventricular, lo que les decía, ¿no? Solamente es tejido conectivo cubierto por el endocardio, no miocardio. Miocardio se queda ahí solamente como la capa media del corazón. Vamos con el epicardio. Bueno, miocardio creo que ya no tenemos que dar mucho detalle porque está constituido por tejido muscular estriado, cardíaco, ¿no? Tejido muscular cardíaco simplemente, que recuerden ustedes, tiene sus fibras de forma cilíndrica, que tiene sus estriaciones transversales, que tiene también sus discos intercalares, que son la unión entre fibra y fibra. Vamos acá con el epicardio. Acá está el epicardio y esta línea que acá sí se ve mucho más nítida que en el corte histológico que hemos visto en prácticas, esta línea está constituida por células mesoteliales, ¿ya?
células mesoteliales que van en una sola hilera, así, por eso se ve ahí como una línea, porque estamos a menor aumento. Debajo de este mesotelio vamos a encontrar una delgada capita de tejido conectivo que sostiene a este mesotelio y luego vamos a tener esta zona que estaba constituida, recuerden ustedes, por tejido adiposo, ¿no? Tejido adiposo. Entonces, esta zona que está constituida por tejido adiposo se denomina el subepicardio, ¿ya? Entonces, el epicardio tiene mesotelio, tejido conectivo y el subepicardio. Y específicamente en este subepicardio, entonces vemos los vasos que les mencionaba, ¿no? Los vasos arteriales, venosos, y también por ahí a veces se encuentra filetes nerviosos. Recuerden cuál es la función del tejido adiposo, es proteger estructuras vitales, ¿cierto? Entonces, en este caso está protegiendo a estos vasitos, a estos filetes nerviosos. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el endocardio. El endocardio tiene una distribución similar, ¿sí? Estamos a este nivel. Entonces, el endocardio tiene una hilera de células también que está ya en contacto con la cavidad ventricular, por si es que estamos hablando del ventrículo, pero en este caso las células son de forma aplanada, ¿no? Son células epiteliales planas. Debajo también vamos a encontrar tejido conectivo. Entonces, ¿cómo se denomina acá? El tejido epitelial se llama endotelio. En epicardio se llama mesotelio y en el endocardio se llama endotelio. ¿Ya? Endocardio, endotelio. Epicardio, mesotelio. Igual también va a tener una capita de tejido conectivo, ¿no? Entonces este se va a llamar el subendotelio y finalmente todo esto de acá se llama el subendocardio. Y si estamos en ventrículo, entonces en este subendocardio vamos a encontrar las fibras de Purkinje, ¿sí? Muy bien. Bueno, resume todo, pero creo que ya lo hemos visto bien. Vamos ahora con las arterias, ¿ya? Las arterias, recuerden ustedes que aquí ya no hablamos de capas, hablamos de túnicas, ¿cierto? Entonces, las túnicas íntima, media y adventicia. En las arterias jóvenes, ustedes tienen que recordar que la túnica que tiene mayor grosor es la túnica media, ¿ya? Esta es la túnica media, la que tiene mayor grosor en las arterias, a diferencia de lo que vamos a ver a continuación en las venas, que la túnica más gruesa es la adventicia. Componentes de la túnica íntima en cualquier arteria es el endotelio, subendotelio y la membrana limitante interna, ¿sí? Independiente de si sea una arteria de tipo elástico o de tipo muscular, siempre tienen ese componente. Endotelio, que es lo que están viendo acá de color moradito, los núcleos de las células, el subendotelio de color amarillito y la membrana limitante, que como es una membrana elástica, es una membrana de tejido conectivo elástico, siempre va a tener ese aspecto ondulante. Ahora, si hacemos un hincapié entre arteria elástica y arteria muscular, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia está que la arteria muscular tiene una membrana elástica mucho más gruesa, mucho más refringente, mucho más prominente y que en los exámenes, en los pasitos que hemos ido tomando, ustedes la han identificado muy bien, ¿no? Eso sí, la idea de tomar los pasitos jóvenes es ver en qué tejido es en el que debemos incidir en el repaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo he visto que la mayoría ya identifica arteria muscular porque identifica que esta membrana elástica es gruesa, refringente y prominente, ¿ya? Entonces, espero que si les toca en su examen la sepan reconocer con facilidad porque en los pasitos sí, un gran porcentaje de ustedes la han reconocido. Muy bien, hasta ahí entonces la túnica íntima. Vamos con la túnica media. La túnica media en la arteria de tipo elástico está constituida principalmente por tejido conectivo elástico. No dice exclusivamente, ¿ya? Porque también tiene alguna que otra fibra de tejido muscular liso, pero principalmente está constituida por tejido conectivo elástico. Entonces, el aspecto que va a tener acá es de múltiples fibras elásticas concéntricas que se confunden un poco con esta membrana interna. ¿Ya? Entonces, en el examen, mucho cuidado. Si les ponen acá una flechita y les dicen qué estructura señala el puntero y señalan, y ustedes están viendo la primera fibra elástica, entonces eso es membrana elástica limitante interna. ¿Ya? Si nos pusieran ya acá en el medio, ahí sí sería túnica media. ¿Listo? Ahora, en la arteria de tipo muscular, la túnica media más bien está constituida principalmente por tejido muscular liso. ¿Listo?
Y vamos ahora con el último componente de la túnica media, que en ambas arterias está dado por la membrana elástica limitante externa, que en el caso de la arteria muscular sí se nota muy bien. ¿Por qué? Porque hace contraste. Al igual que la membrana limitante interna hace contraste con las fibras musculares, acá también se nota fibras musculares y así bien delgaditas las fibras que corresponden a la membrana limitante externa. Aquí van a ver ustedes como tres fibritas. ¿Por qué? Porque la membrana limitante externa, la arteria muscular, como que se bifurca un poquito, ¿ya? En el caso de la arteria de tipo elástico, esta es la última membrana que ya está en contacto con el tejido adiposo. La adventicia, constituida principalmente por tejido conectivo, pero aquí vamos a identificar, ¿se acuerdan ustedes? A una arteriola, que sería la arteriola de este vaso, por eso es que se llama vasa vasorum, y también vamos a encontrar un filete nervioso, que en este caso, como es un filete nervioso del vaso, se llama nerva vasorum. Finalmente pasamos a un vaso más pequeñito, que es la arteriola, que se caracteriza porque también tiene endotelio, también tiene subendotelio, y así, a pesar de que es pequeñita, miren cómo tiene una línea celeste ahí, que es la membrana elástica limitante interna. O sea, sí tiene su membrana limitante interna, a pesar de que es bien pequeñita. ¿Qué más tiene acá? Tiene fibras musculares lisas, pero son escasas, ¿no? Algunos libros dicen de 3 a 5 y otros dicen solo de 2 a 3, ¿no? De 2 a 3 capas, pero más de 5 no es como la arteria de tipo muscular, ¿ya? Entonces, yo puedo contar cuántas capas de fibras musculares tiene y no va a pasar de 5 capas. Y bueno, la adventicia, que es muy reducida y ya no tiene membrana limitante externa. Vamos con las venas. Las venas también tienen túnica íntima, media y adventicia, pero habíamos dicho que acá la que tiene mayor grosor es la adventicia. ¿Por qué? Porque tiene esto que ustedes están viendo acá representado en este esquema en color rojito, que son fibras musculares lisas en sentido transversal. Son paquetes de fibras musculares lisas, ¿ya? La túnica íntima y media están prácticamente fusionadas. ¿Por qué? Porque las venas no tienen membrana limitante, ni la interna ni la externa. Eso también tenemos que considerar bien dentro de nuestros conceptos. ¿Listo? Ahora, no hay membrana limitante, tenemos fibras musculares lisas, tenemos la vénula, ¿no? La vénula igual tiene su endotelio, su endotelio, ¿no? Su túnica íntima. La túnica media sí tiene fibras musculares lisas, pero al igual que la arteriola, son 2 o 3 capitas de fibras musculares lisas, nada más. ¿Con qué podemos confundir una vénula? Con los capilares linfáticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un capilar linfático y una vénula? Precisamente la presencia de estas fibras musculares lisas. Otra diferencia importante que tenemos que nosotros de considerar es, a ver, un ratito. Otra diferencia importante que debemos considerar es, a ver, un segundo. Que las arterias nunca van a tener válvulas, ¿ya? Las arterias no tienen válvulas, las venas sí, no todas. O sea, no es que todas las venas van a tener válvulas. Algunas venas tienen válvulas y otras no tienen válvulas. Entonces, ¿de dónde viene la válvula? Es una proyección de la túnica íntima que se proyecta hacia la luz, así como en el corazón, ¿se acuerdan? ¿De dónde venía la válvula auriculoventricular? Una proyección de la capa más interna. ¿Cuál es? El endocardio. En este caso, la túnica íntima sería la más interna de estas venas, por lo tanto es una proyección de la túnica íntima hacia la luz, ¿ya? Entonces estas válvulas no tienen músculo, ¿listo? ¿Cuántas válvulas son? Dos válvulas. Muy bien, listo, hasta acá entonces esta parte. Y nos vamos ahora sí a revisar. Esto ya lo hemos visto. Y nos vamos entonces ahora sí a las diapositivas de PowerPoint. Ya está. Entonces, ahora sí, haciendo esa revisión esquemática, entonces este es un esquema de corazón, miren,
Esta de acá es la aurícula. ¿Se ve el cursor? ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Ya, esta es la aurícula, miren, esta es la aurícula y este es el ventrículo. Todo este espesor es el ventrículo. ¿Qué identifico acá? O sea, ¿cómo yo sé que esto es epicardio? Porque estoy viendo acá vasos y acá estoy viendo una fina trabécula de tejido adiposo. Entonces, la única zona del corazón que debe tener tejido adiposo es la zona del epicardio, específicamente el subepicardio. ¿Ya? Solamente en el subepicardio están estos vasos sanguíneos. Por lo tanto, esta zona de acá es el endocardio. Entonces, miren cómo el endocardio se proyecta hacia la luz, ¿no? Por ambos lados, tanto por la aurícula como el ventrículo. Y miren acá en el centro, no vemos tejido muscular, solamente es tejido conectivo. Entonces, si me dijeran ahí, ¿qué estructura señala el puntero? Como les decía y les vuelvo a incidir ahora, ustedes para este examen tienen que ver todo completo, toda la pantalla, ¿ya? No solamente fíjense en la flechita, fíjense en todo para que puedan reconocer qué órgano están viendo y ubicarse mejor, porque hay muchas estructuras que se van a aparecer, ¿ya? Podría yo confundir esto, decir, ya, es una válvula, no es algo que está colgando, pero de repente me confundo y le pongo vena, pero ¿este es el contexto de una vena? No, ¿no? Entonces, yo reconozco acá aurícula, ventrículo, epicardio, entonces este tiene que ser válvula aurículo ventricular, ¿ya? Y hay muchas cosas que se las van a poner así a menor aumento para que puedan reconocer. Igual acá, ¿no? Este es el miocardio de la aurícula, miocardio del ventrículo y nuevamente acá tejido adiposo y acá un vaso sanguíneo. Aquí creo que ya no hay problema, ¿no? Aquí no tenemos problema porque esto es lo que corresponde al miocardio, ¿no? Las fibras musculares cardíacas con sus miofibrillas, ¿no? Núcleo central. Y también miren cómo este tejido muscular también presenta vasos sanguíneos. Este corte, ¿de dónde sería? A ver, un voluntario. Esto es miocardio, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Endocardio o epicardio? ¿Se ubican? Subepicardio. Subepicardio. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá nuevamente tejido adiposo, ¿no? Tejido adiposo y esta línea, miren, esta línea que se ve que sería el mesotelio, ¿no? Entonces, mesotelio, el tejido conectivo que es muy delgadito y todo esto de acá, el subepicardio, donde están los vasos sanguíneos en contacto ya con este tejido muscular cardíaco. Esta zona es la más interna, ¿no? Esta ya la hemos visto y esta sí también he visto ya que en los pasitos ustedes la identifican fácil, ¿no? Casi el 90% ha tenido acierto en cuando ponemos estas células. Entonces acá también este es el miocardio y todo esto más delgadito es el endocardio. Componentes del endocardio, otra vez, ¿no? Las células epiteliales planas, es decir, el endotelio, el subendotelio y todo esto de acá con tejido conectivo es el subendocardio, donde encontramos qué células, las famosas fibras de Purkinje. Pónganle así, fibras de Purkinje. A veces ustedes en el examen por el apuro solo ponen Purkinje y Purkinje, ¿qué será? Pues, ¿no? ¿Será neurona? ¿Qué será? Entonces pongan fibra de Purkinje. Célula de Purkinje no, ya es fibra, porque si decimos fibra nos estamos refiriendo a estas fibras modificadas que pertenecen al sistema de conducción del corazón, ¿ya? Célula de Purkinje puede ser hasta la neurona de Purkinje, entonces, no, fibra, ¿ya? No se van a olvidar el término. Características, que a veces les preguntan características, núcleo redondeado, con un halo claro alrededor y presencia de también miofibrillas, ¿no? Acá las vemos, las miofibrillas, en esta fibra que está en corte longitudinal. Vamos con los grandes vasos, arteria elástica. La sugerencia que siempre les he hecho, ¿no? De poner, no pongan el nombre propio. Si quieren ponerlo, pónganlo después, ¿ya? Pero si les dicen, por ejemplo, acá, a ver, acá a este nivel, ¿no? Y les señalan, por ejemplo, acá, ¿no? Y independiente de lo que diga ahí, les dicen qué órgano, no pongan arteria aorta. Primero pongan arteria, ¿qué tipo? ¿Elástica o muscular? En este caso estamos viendo ahí las fibras elásticas en forma concéntrica, ¿no? Entonces sería arteria de tipo elástico, ¿ya? Entre paréntesis, si quieren, pónganle pues aorta, pero pongan primero arteria de tipo elástico, ¿ya? ¿Listo? Entonces, miren cuán amplia es la pared y la luz de este vaso, que estamos acá en un aumento de 4 y solo podemos ver un segmento de su pared, ¿no?
Entonces, esta de acá es la zona más interna por donde debería pasar la sangre. Esta es toda su túnica media. La túnica íntima es muy delgadita, se desprende incluso en los cortes histológicos. Túnica media la más gruesa, como habíamos dicho, y esto de acá, este tejido conectivo con tejido adiposo, fibras de colágeno, ¿no? Que no tiene un límite definido, esa es la adventicia. Entonces acá, mucha atención acá. Yo veo acá una celulita con su núcleo, ¿lo ven? Se ve, miren, ese puntito y se ve como una línea. Ese de ahí es el endotelio. Y el pequeño espacio que queda en blanco, ese es el subendotelio. Debajo de eso, miren cómo hay una membranita ondulante, ¿sí? Una membranita ondulante, miren, está ahí, por donde está yendo mi cursor. Entonces, esta primera membrana ondulante que está directo hacia la luz, ¿por qué? ¿Por qué está directo? ¿Por qué no vemos el endotelio? Por lo que hemos dicho, ¿no? El endotelio se desprende porque es muy delgadito, ¿ya? Entonces, la primera membrana elástica así ondulante que yo veo hacia la luz, esa es la membrana limitante interna, ¿ya? Si tienen duda en el examen, ¿no? Se les ponen ahí el puntero, le dicen, ¿qué estructura señala el puntero, no? Digamos que la flechita está orientada de la luz hacia esta de acá, ¿no? Entonces, por ahí dirán, es túnica íntima, ¿no? Sí, ya podría ser, pero pónganle completo, membrana elástica interna de la túnica íntima. Ya está, ¿sí? Órgano, arteria elástica, ¿sí? Si me dicen acá, ¿qué estructura señala el puntero? Membrana, perdón, acá solamente sería fibra elástica, ¿no? Fibra elástica. ¿En dónde se localiza? Túnica media de arteria elástica. ¿Es así? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Porque todo esto de acá es la túnica media. ¿Ya? Nos Doctora, vamos a... Dime. disculpe, ¿no bastaría con poner túnica media si nos preguntan estructura o tendríamos que especificar qué es la fibra elástica de la Si túnica les media? ponen ahí en la fibra elástica, mejor pongan completo, chicos, porque han visto que algunos han perdido puntos por no escribir completo. ¿Ya? Si les ponen Ok, ahí, ¿qué estructura? Fibra elástica de la túnica media, pues, ¿no? O si no, túnica media y bueno, arteria elástica, ¿ya? ¿Sí? Es como si les pusieran acá también, ¿no? Si les dijeran, ¿qué estructura señala? Y estoy señalando justo esta celulita, ¿no? Entonces, si le dicen túnica íntima, pero en realidad sería el endotelio de la túnica íntima, ¿no? Específicamente ahí sería el endotelio de la túnica íntima. Y específicamente acá sería la membrana elástica interna de la túnica íntima. Entonces, traten de ser lo más específico posibles en su examen. Nos vamos ahora hacia el borde de la túnica media y entonces, esta estructura, ¿qué sería? Acá ya viene tejido conectivo, ¿cierto? Entonces, esta lineecita que estamos viendo acá ondulante, la última línea ondulante que vemos, porque acá hay más, entonces esta Membrana sería... limitante externa. Exacto, exacto. Entonces sería membrana limitante externa, órgano, arteria elástica. Y nos vamos entonces acá a la adventicia. Miren, esto de acá, que tiene incluso acá su perineuro y este patrón medio ondulante, entonces esto de acá es la nerva vasorum. En cambio acá este vasito que yo estoy viendo que tiene su luz, esto de acá es la vasa vasorum. Pero ojo, si en el examen a mí me ponen acá el puntero y yo solo miro esto, ¿no? Digo filete nervioso, ¿no? Le pongo filete nervioso, pero me olvido que acá está el resto de la pared del vaso y por lo tanto esta es la adventicia, ¿ya? Entonces, ¿podría ser, la vena tiene nerva vasorum? Sí. Entonces yo tengo que hacer la diferencia. Ya, está bien, es una nerva vasorum, perfecto. Pero ¿de qué órgano? Entonces ahí es donde yo tengo que ver el contexto de todo mi campo microscópico y ver si es que esto es arteria, si es que eso corresponde a vena. ¿Ya? Entonces vean todo el contexto. Acá se ve mucho mejor, ¿no? Porque esto ya es con coloración de resorcina fucsina, todas las fibras elásticas de la túnica media, que están así como capas concéntricas, ¿no? Acá se ve muy bonito. En el medio los fibroblastos, por ahí algunas fibras musculares lisas. Y acá también se ve muy bonito esta estructura, ¿no? Que es la última membrana ondulante, por lo tanto, esta es la membrana limitante externa. ¿Qué estructura será esta? Sólida, ondulante. Nerva vasorum. Nerva vasorum. Nerva vasorum. ¿Y qué estructura será esta? Vasa vasorum. Vasa vasorum. ¿De qué está envuelto? Miren ahí, tejido conectivo, fibras de colágeno, ¿no? Entonces, esta es la adventicia. ¿De qué órgano? ¿Qué estamos viendo acá? Membranas elásticas concéntricas, ¿no? Por lo tanto, es de la arteria elástica, ¿sí?
Vamos con la otra arteria que es de menor calibre. Miren cómo a menor aumento entra todo el vaso, ¿no? En cambio, en la arteria elástica solo entraba un segmento, ¿no? De toda la arteria. Bien, entonces igual, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Miren, a pesar de que estamos a menor aumento, cómo se nota ahí la ondulación de la membrana limitante interna. Entonces, repetimos, ¿no? Esa es una característica importante que ustedes deben reconocer, que su membrana limitante interna es gruesa, refringente, ¿no? Gruesa, refringente. Vamos a darle más aumento, entonces tenemos acá el endotelio, ¿no? El subendotelio y acá esta fibra que resalta. ¿Por qué resalta? Una porque es grande y prominente y otra porque alrededor ya no vemos más fibras elásticas, ¿no? Lo que vemos son estas células alargadas con su núcleo también alargado, que son las fibras musculares lisas, ¿sí? Entonces, por eso es que es más fácil ver la membrana limitante interna en la arteria de tipo muscular. Nos vamos ahora al borde más externo de la túnica media. Aquí están las fibras musculares. Y miren acá, ¿sí? Esto sí en el examen, jóvenes, tienen que verlo con mucho cuidado, ¿ya? Esto sí, ustedes pueden mover el micrométrico en el examen. Ahí no tengan miedo de mover el micrométrico. Entonces, acá está. Si esto no lo mueven ustedes con el micrométrico, de repente no lo van a poder ver. Pero ¿qué es lo que primero que van a identificar? Tejido muscular liso, que se junta con tejido conectivo. Esto grueso que vemos acá son fibras de colágeno. Entonces, esta membranita ondulante, membrana limitante externa. ¿Qué órgano? Arteria muscular. Vamos con las venas. Las venas, en cambio, miren, tienen otra estructura. Esta es la túnica íntima, la media, y miren la adventicia cómo es gruesa, ¿no? Mucho más gruesa. ¿Por qué? Porque tiene estas estructuras que vistas así a este aumento, yo las veo como si fueran de forma circular, de diferentes diámetros, ¿no? De diferente espesor, de diferente grosor. ¿Qué vienen a ser? Fibras musculares lisas de disposición longitudinal, ¿no? Entonces, podría yo ya identificar, veo esto y digo, ah, esto es vena. ¿Qué es lo único que me faltaría ver? Si tiene la presencia de válvulas, ¿no? Entonces, ¿qué más me ayuda a identificar que es una vena? Porque la luz de las venas siempre tiende a colapsar. Entonces, miren acá estoy viendo justamente esta especie de látigo, ¿no? Esta especie de látigo que es la válvula, ¿no? La válvula venosa, ¿sí? La válvula venosa. Damos un poquito más de aumento, ahí está, ¿no? Entonces, una proyección de la túnica íntima hacia la luz, y que termina así en un borde extremadamente delgado. Y acá también, bueno, esta salida incompleta, la otra válvula venosa. Y esto de acá, las fibras musculares lisas. Aquí, ¿no? Túnica íntima, túnica media, no logro definir hasta dónde va cada una porque no hay una membrana limitante. Y este de acá sí tienen que memorizar esta imagen que es clásica de las fibras musculares lisas de la zona de la adventicia. Es decir, la adventicia, apenas yo veo estas fibras musculares lisas, ahí ya empieza la adventicia de la vena. Y miren acá esta estructura, ¿qué sería? Esta de acá. Nerva vasorum, ¿no? La nerva vasorum se aleja siempre un poquito de las fibras musculares lisas. Es decir, que mi adventicia va por todo esto, incluido acá la nerva vasorum y acá mi vasa vasorum. ¿Listo? Esta vena es diferente, ¿no? Yo veo la luz, también es ondulante, pero veo la túnica íntima y no veo ninguna proyección hacia la luz. Por lo tanto, esta es una vena sin válvulas, ¿no? ¿Por qué también afirmo que es una vena? No solamente me guío porque se colapsa la luz, sino que, miren, es túnica íntima y media fusionadas. ¿Y qué serían estas estructuras redondeadas que están hacia la periferia? La túnica adventicia. Túnica adventicia con sus fibras musculares lisas y acá, miren esta estructura, ¿no? Sólida, con un bordecito, que si le doy más aumento, es nuevamente nerva vasorum con su perineuro, ¿no? Y acá las fibras musculares lisas de la adventicia. ¿Listo? Entonces, hasta ahí creo que estamos bien. Vamos con cardiovascular 2. Y cardiovascular 2 nos trae a memoria los capilares linfáticos, ¿no? Entonces, vamos con los capilares. Y este cuadrito, sí, por favor, ya se lo he mostrado en lo que es la práctica, pero otra vez se los muestro porque esto sí tiene que quedar grabado en su memoria,
¿ya? Con todo esto ustedes van a poder hacer una mejor disquisición. Capilar continuo, fenestrado y sinusoidal. Los 3 tipos de capilares que ustedes deben conocer. Capilar continuo, como su nombre lo dice, porque está constituido por células endoteliales y su membrana basal, todo continuo, ¿no? No tiene ninguna irregularidad, ni las células endoteliales, ni a nivel de la membrana basal. Capilar fenestrado, ¿qué tiene? Tiene intacto lo que estamos viendo acá de color celeste, que representa la membrana basal. En cambio, las células endoteliales, miren su citoplasma, que acá lo grafican de color amarillito, tiene esos puntitos, ¿no? Que corresponden a los... Disculpe, no se puede ver, sale la lámina 56 nada más. Oh, a ver. A ver, un ratito. Vamos a ver qué pasó. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Ahora sí Ahora sí. vemos los capilares. Ah, ya, muy bien. Entonces, estábamos diciendo que tenemos capilar continuo, fenestrado y sinusoidal, ¿cierto? Entonces, el capilar continuo tiene su membrana basal y sus células endoteliales sin ninguna irregularidad, todo completo, continuo, como dice su nombre. Lo único que se ven son las uniones entre célula y célula. El capilar fenestrado, en cambio, si bien su membrana basal está intacta, está continua, lo que pasa es que sus células, las células que acá están representadas por su citoplasma amarillito, ¿no? Tienen esta especie de puntos, según este esquema, que corresponden a poros, ¿no? Miren, es como agujeros que hay en la pared de estas células, los poros o las fenestras, ¿no? Sí, algunos cubiertos por un diafragma. Entonces, esto de acá son los capilares fenestrados, ¿listo? En cambio, el capilar sinusoidal, este sí tiene alteración tanto de la membrana basal como a nivel de las células endoteliales. Entonces, componentes de un capilar sanguíneo en general son su capa de células endoteliales o su endotelio, ¿sí? Y su membrana basal. ¿Qué es lo que varía? La continuidad de ambos componentes. Capilar continuo no tiene ninguna alteración. Capilar fenestrado tiene alteración a nivel del endotelio, ¿no? Pero la membrana basal es continua. Y el capilar sinusoidal sí tiene alteración en ambos componentes de la pared. Es más, acá en el endotelio ya no vemos solamente fenestraciones o poros, sino que vemos hendiduras. ¿Por qué? Porque permiten el paso de moléculas más grandes, ¿no? Y la membrana basal también es discontinua y también tiene hendiduras, ¿sí? Son orificios mucho más grandes que lo que habíamos visto en capilar fenestrado. ¿Dónde los vemos? ¿Dónde los vemos? Porque estas características habíamos especificado muy bien que no las íbamos a ver en lo que corresponde a microscopía óptica, ¿no? Los vamos a reconocer de acuerdo al tejido. Por ejemplo, el capilar continuo lo hemos visto en tejido muscular estriado, en tejido adiposo. Lo hemos visto también, ¿se acuerdan en la última práctica de aparato respiratorio, constituyendo la barrera aire-sangre? Ahí también vemos los capilares continuos. Capilar fenestrado hemos visto en riñón, ¿se acuerdan? Específicamente en el glomérulo renal. Y el capilar sinusoidal lo hemos visto en glándula suprarrenal, también lo hemos visto en órganos linfoides, ¿no? Como el vaso, ¿no? En la médula ósea también, ¿no? En la médula ósea también hay capilares de tipo sinusoidal, ¿sí? Entonces, ustedes van a reconocer qué tipo de capilares de acuerdo al tejido que estamos nosotros evaluando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Otro esquema acá bonito que es la arteriola, ¿no? Que ya la habíamos visto en esquema, pero acá para que vean que tiene efectivamente su membrana limitante interna, y acá la vénula, ¿no? Esta es nuestra vénula. Capilares linfáticos, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que la diferencia con los capilares sanguíneos es que la luz es más amplia y aparte estos pueden presentar válvulas? ¿Por qué? Porque el flujo de la linfa en los capilares linfáticos es en una sola dirección, ¿no? En una sola dirección, igual que con la válvula auriculoventricular. Aquí entonces un capilar linfático y ahí su válvula. Ya está. Entonces terminamos con esto y ahora sí nos vamos a lo que estábamos viendo de... Ya. ¿Se ve? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, lo que les decía, yo veo acá un campo en el que hay tejido muscular estriado,
y me señalan una estructura así circular de una pared muy delgadita como esta. ¿Qué sería? ¿Qué estructura sería? Tiene que ser un capilar sanguíneo, ¿no? Tiene que ser un capilar sanguíneo. Acá tenemos otro igual de pared muy delgadita y acá tenemos otro. Siempre va en medio de las fibras musculares. Por lo tanto, yo digo, ya, es un capilar sanguíneo. Ahora, ¿qué tipo? Ya hemos dicho, entonces, si yo veo tejido muscular estriado y reconozco que esto es un capilar, este es un capilar sanguíneo continuo. Entonces, probablemente la siguiente pregunta que les hagan es características histológicas y es lo que acabamos de repasar, ¿ya? Membrana basal y células endoteliales o endotelio continuos. Tenemos acá el glomérulo renal. Esto sí ya lo reconocen todos, eso sí me he fijado en sus pasitos, que todos ya reconocen glomérulo renal, ¿ya? Lo único es que por ahí de repente se pueden confundir ahora por lo que hemos hecho páncreas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hicimos páncreas y es parecido, ¿no? Parecido, pero ¿qué les ayuda acá para reconocer que esto es riñón y no es páncreas? Acá, miren, ¿qué tejido epitelial era este que está rodeando y que tiene un espacio además entre el glomérulo y estas células? Epitelio simple plano. Exacto, y en el páncreas no reconocemos epitelio simple plano alrededor del islote de Langerhans. No hay epitelio simple plano y no este espacio que es el espacio de Bowman, ¿ya? Entonces, Justamente eso quería preguntar, lo del espacio de Bowman, que también eso no se ve en el páncreas, ¿no? Entonces, exacto, no se ve, pero lo que sí definitivamente no se ve es el epitelio simple plano que está rodeando. Ya, ahora acá ustedes ven unos túbulos grandes con una luz muy amplia, ¿ya? Entonces, eso no se ve tampoco en páncreas. En páncreas son acinos, son estructuras redondeaditas, ¿ya? Listo, pero igual, nos ponen acá, ¿qué estructura señala el puntero? ¿No? Estructura, esto de acá, estos circulitos vacíos pueden estar o a veces con sangre, esos son los capilares sanguíneos, ¿no? Pero ¿qué tipo de capilar? Fenestrado. Fenestrado tenemos que poner, no vale solamente poner capilar sanguíneo. Acá un corte de la glándula suprarrenal visto a menor aumento, ¿no? Entonces yo ya veo acá que se ve estos espacios, ¿no? Todos estos espacios, ¿sí? Le doy más aumento y veo células que están así como en hileras, ¿no? Células en hileras y estos espacios que tienen, si le doy más aumento, miren, células endoteliales alrededor, ¿no? Células endoteliales y como una línea que las delimita. Entonces, todo esto de acá es capilar, sanguíneo, sinusoidal. Los sinusoidales sí son más grandes, más amplios, ¿ya? Entonces, capilar sanguíneo, sinusoidal en medio de los espongiocitos, ¿no? Ahora sí ya le podemos dar nombre a los espongiocitos porque ya hemos hecho órganos endocrinos. Vamos con pulpejo de dedo. Pulpejo de dedo que es en realidad una lámina en la que ustedes tienen que tener mucha precaución al momento de responder. ¿Por qué? Porque van a poder reconocer acá nuevamente el corpúsculo de Meister, ¿no? Que está en las papilas dérmicas, ¿sí? Van a poder reconocer a esa estructura que yo siempre la comparo como un ovillo, que es el glomus vascular, ¿no? Que es todo unido, todo junto, por eso es como un ovillo. Y también vamos a ver acá estructuras más o menos tubulares o así medias redondeadas, unidas por tejido conectivo, agrupadas, que son las glándulas sudoríparas, con sus dos componentes, ¿no? El excretor y el secretor, ¿sí? ¿Qué más íbamos a ver por acá que no sale en esta imagen? El corpúsculo de Batter-Pacini. Entonces, si ustedes reconocen que esto ya es pulpejo de dedo, entonces analizar bien. Si yo veo esta estructura, que es como un ovillo, que tiene por acá una luz, que tiene por acá otra luz, y está rodeado así en forma muy cohesiva de células que tienen núcleos redonditos, ¿no? Que son las células epitelioides. Esto de acá es glomus vascular, ¿sí? Glomus vascular, que lo vemos justamente en la dermis profunda del pulpejo de dedo, ¿no? ¿Sí? No lo vemos en toda la dermis profunda porque no se localiza en todo el cuerpo, se localiza solamente en ciertas partes de nuestro organismo. Vamos ahora con los otros vasitos, los capilares sanguíneos, ¿no? Perdón, los capilares linfáticos. Entonces, si yo ya veo un órgano, que es este, que es el ganglio linfático, ya lo reconozco. Miren acá, esta es la arteriola, ¿no? Bien redondita. Esta de acá es la vénula, ¿no? Más alargadita, pero igual su pared es gruesa. Y este vasito de acá, que tiene una pared más delgadita, que sería el capilar linfático, ¿no? Nosotros ya hemos hecho órganos linfoides, por lo tanto,
Si está a nivel de la médula, en la zona del ilio, este ya es capilar linfático eferente, ¿ya? Eferente. Acá, igual, capilar linfático eferente. Y bueno, acá una arteriola y una vénula. ¿Rodeados de qué? De tejido adiposo. Listo. Otra vez la vena sin válvulas con su nerva vasorum, una arteria de tipo muscular, ¿no? Y acá capilares sanguíneos continuos del tejido adiposo. Vamos entonces ahora con la siguiente, sangre, y de ahí hacemos un pequeño descanso, ¿ya? No, pongámosle solamente arteriola. Ya. Vamos con sangre, ¿sí? Sangre es fácil, jóvenes. Lo único que sí tienen que tener mucha precaución al momento de ver las células. A veces confunden mucho el linfocito con el basófilo o el monocito. Entonces, para ello es importante que ustedes vean también el tamaño. Las células que se parecen en tamaño son los hematíes y los linfocitos. Hematíes de 5 a 7 micras y linfocitos de 6 a 8. Entonces, va por ahí el tamaño, ¿ya? Entonces, ese es un parámetro. El más grande, ¿cuál es? El monocito. Y las células que van en el medio de tamaño, o sea, 15 micrómetros más o menos, son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Ahora, en un frotis sanguíneo, la principal célula, mejor dicho, la mayor cantidad de células está constituida por los hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? Una menor cantidad, los leucocitos o glóbulos blancos. Y por ahí de acompañantes, estos puntitos que estamos viendo, que son las plaquetas, que no son células, ¿ya? No son células. Características de los hematíes. Hematíes que son células redondeadas, que si las vemos de frente vamos a ver que se parecen a una dona, ¿no? Que tienen una zona central pálida. ¿Por qué tienen esa zona central pálida? Porque son células que no tienen núcleo, son células anucleadas. Entonces, si yo las viera de perfil, las voy a ver como que esa zona se hunde, ¿no? Esa zona donde debería ir el núcleo. Por lo tanto, son células que se parecen a discos bicóncavos, ¿no? Porque tienen como una concavidad que se hunde hacia la zona que está para el núcleo. ¿Qué más funciones del hematía? De todas estas células jóvenes les van a pedir la función, o sea, esa es una pregunta más que segura de todas las células que tenemos. Entonces, función, ya es importante la función, ¿ya? Entonces, hematíe, básicamente lo que veíamos en barrera aire-sangre, ¿cierto? Como tiene el grupo M o hemo, entonces es la de transportar los gases, ¿no? Oxígeno y CO2. Listo. Entonces, ahora nos vamos con los leucocitos. Leucocitos, miren acá lo que les decía del tamaño, ¿no? Miren esta célula que es más o menos 2 a 3 veces el tamaño del hematíe. Y este de acá que sí se parece, ¿no? Este sí se parece en tamaño. ¿Qué tiene esta celulita de acá? Su núcleo redondeado, su cromatina bien oscurita. Sí tiene gránulos porque tiene cromatina, pero es un núcleo que yo defino muy bien que es una forma redondeada. Y el citoplasma es sumamente escaso. ¿Qué célula es esta? Linfocito. Y las características histológicas que les he mencionado son las que ustedes deberían colocar si les piden características histológicas, ¿sí? Núcleo redondeado, basófilo, escaso citoplasma. Hay una división que se hace de los leucocitos en algunos libros que dicen los granulocitos y los agranulocitos, ¿sí? Los granulocitos los ponen al neutrófilo, eosinófilo y basófilo, pero son por la referencia que tienen de gránulos específicos, ¿ya? Y a los no granulocitos lo ponen al linfocito, que efectivamente no tiene ningún tipo de granulación, y también lo ponen al monocito, pero en el monocito hay que tener cuidado, porque el monocito tiene gránulos azurófilos, pero no son gránulos específicos, son lisosomas, ¿ya? O sea, el monocito sí tiene gránulos azurófilos en su citoplasma, pero que corresponden a lisosomas. No son gránulos específicos como, por ejemplo, los de algunas células que tienen los basófilos, por ejemplo, que tienen histamina, ¿no? O hay otros que tienen catepsina, ribonucleasa, por ejemplo, el eosinófilo, ¿ya? Entonces, esos sí son gránulos específicos porque van a tener una determinada acción al momento de cumplir su función. ¿Listo?
Vamos con esta célula entonces ahora. Esta célula, miren, tiene efectivamente acá sí yo veo en el citoplasma que tiene como unos puntitos, ¿no? Unos granulitos. Y el núcleo está en este caso lobulado. ¿Cómo está lobulado? En 3, 1, 2 y 3 lobulaciones. Entonces, cuando yo veo una célula que tiene gránulos en su citoplasma, que es mucho más grande que un hematíe, y el núcleo está de 3 a 5 lobulaciones, eso definitivamente es un neutrófilo. ¿Sí? Acá también, ¿no? 1, 2, 3 lobulaciones. Neutrófilo, ¿ya? Entonces, linfocito, hematíe, neutrófilo. Vamos acá con este otro, ¿ya? Este otro igual, miren, núcleo redondeado, bien definido, ¿no? Se nota incluso la membrana nuclear, pero escaso citoplasma. ¿Qué célula es? Linfocito. Nos vamos con esta. Esta de acá tiene un citoplasma un poco granular, pero miren las lobulaciones, que es lo que más llama la atención. 2, 3, 4, incluso este también ya se está queriendo segmentar, ¿no? Entonces este sería un neutrófilo, ¿no? Igual que el de acá. Ahora, mucho cuidado con los neutrófilos. Ustedes en teoría les han revisado muy bien, eso estaba mirando ayer, que les han hecho los segmentados y los no segmentados. Entonces, en el caso de estos que tienen segmentaciones, tienen que especificar jóvenes que es neutrófilo segmentado, ¿ya? Porque ya sus núcleos están lobulando. Entonces, tienen de 3 a 5 lobulaciones, entonces ese ya es un neutrófilo segmentado, ¿ya? No pongan solo neutrófilo, porque tenemos dos tipos de neutrófilos, segmentados y los no segmentados, ¿ya? ¿Listo? Entonces, mucho cuidado también ahí. Y acá está nuestra célula más grande, ¿no? Nuestra célula más grande, que es el monocito, que este sí es más fácil de identificar, porque tiene un núcleo grande, pero con una indentación, ¿no? Acá está una indentación. Este es el que les decía que en su citoplasma sí tiene gránulos, pero son no específicos. Por eso es que algunos libros lo incluyen dentro de las células, dentro de los glóbulos blancos, no granulocitos, ¿no? Pero sí tiene gránulos, ¿ya? Sí tiene gránulos azurófilos que corresponden a lisosomas. Entonces, como no son gránulos específicos, por eso los consideran dentro del grupo de leucocitos no granulocitos, ¿ya? Listo, entonces este de acá es nuestro monocito, el más grande. Acá, en este corte también está bonito, esta célula, miren que acá sí se nota estos gránulos rojo anaranjados, ¿no? Porque estamos viéndolo con coloración de Wright, ¿cierto? Entonces acá sí se ve, a diferencia de los neutrófilos, miren, nuestros neutrófilos segmentados tienen gránulos, pero son más pálidos. Aquí en esta sí están bien oscuritos, del mismo color que el de los hematíes. ¿Y cuántas lobulaciones tiene el núcleo? 1, 2. Entonces, núcleo bilobulado con estas granulaciones rojo-anaranjadas que corresponden a catepsina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de acá es un eosinófilo, ¿ya? Entonces, núcleo bilobulado, eosinófilo. Núcleo triapentalobulado, neutrófilo segmentado. Núcleo no lobulado, linfocito. Núcleo indentado, monocito. ¿Qué más nos falta? Nos falta este. Acá, miren, por ahí en un pasito tomé a uno de los grupos y me decían, no, pero era linfocito. No, pero la diferencia es muy clara, jóvenes. Ustedes ven acá la membrana nuclear. ¿Ven la membrana nuclear de esta célula? No se ve, lo que se ve es un predominio de puntitos ahí basófilos que están sobre el núcleo, que sí tiene núcleo la célula, sí, pero se ve enmascarado por la presencia de múltiples puntitos basófilos. Ustedes mueven el micrométrico y no van a ver la membrana nuclear tal y como se ve, sobre todo en esta célula, ¿ya? Entonces, cuando yo veo solamente acúmulo de puntitos que opacan la presencia del núcleo, este de acá es un basófilo, ¿ya? Basófilo, con núcleos basófilos, ¿no? Y también tiene gránulos específicos, por ejemplo, la histamina, ¿no? La histamina, por ejemplo. Bueno, son varios, ¿no? Los que tienen. Eso, por favor, revísenlo bien, ¿ya? Porque esos ya son gránulos específicos para que puedan cumplir su función. Finalmente, tenemos acá estas estructuras que son las plaquetas. ¿Para qué nos sirven las plaquetas? Participan en la coagulación sanguínea, ¿no? ¿Son células? No. No, ya hemos aclarado que no son células, que en realidad son fragmentos de células que son los megacariocitos. ¿Dónde vimos los megacariocitos? En médula ósea, ¿se acuerdan? Sí, entonces en médula ósea hemos visto los megacariocitos.
Entonces, de acá salen estas partículas, ¿no? Si son partículas, entonces, ¿tendrán núcleo? ¿Tendrán citoplasma? No tienen. No tiene, porque no son células, ¿ya? Ahora, los hematíes son células, pero no tienen núcleo, ¿no? Esa es una particularidad especial del hematía, pero esta sí es una célula. Pero en el caso de las plaquetas, no son células, ¿ya? Entonces, no tienen núcleo, no tienen citoplasma, ni nada de eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, acá epífisis que la hemos visto también ya en órganos endocrinos, pero acá era básicamente para que ustedes reconocieran dentro de los vasos sanguíneos la presencia de los hematíes y que les va a ayudar de repente al momento del examen para diferenciar que es un vaso sanguíneo y no un capilar linfático. Acá el frotis sanguíneo, ¿no? Con la presencia de los leucocitos, ¿no? En algunos incluso se logra diferenciar que, miren, tiene 1, 2, 3 lobulaciones, por lo tanto es un neutrófilo segmentado, ¿no? En cambio acá es un solo núcleo bien oscurito, ese es un linfocito. Y acá nuestra médula ósea, ¿no? El origen, o sea, donde se originan todos los precursores sanguíneos, tanto de la serie roja como la serie blanca. Acá no sé si miran esta célula que tiene varios núcleos, ¿lo ven? Este, por ejemplo, es un megacariocito, ¿no? A partir de este, entonces, es que se va a formar las plaquetas, ¿no? Y acá estas precursores de la serie roja, precursores de la serie blanca. Entonces les ponen ahí, ¿qué estructura señala el puntero? Entonces es médula ósea, sí, pero nosotros vamos a diferenciar dos áreas bien definidas. La médula ósea roja, que tiene la médula ósea roja, pero que tiene sus precursores de células sanguíneas, ¿no? Y vamos a encontrar tejido adiposo en medio de la médula ósea roja y a eso le vamos a llamar médula ósea amarilla. ¿Ya? ¿Cómo no evitar confundirnos? ¿Cómo evitar confundirnos? Porque ustedes van a reconocer que esto de acá es tejido óseo, ¿no? Entonces yo veo tejido óseo, veo tejido adiposo y veo gran celularidad en el medio, esto es médula ósea. ¿Listo? Jóvenes. Muy bien. Hacemos un receso de 5 minutos, ¿les parece? Vayan a tomar agüita o algo y seguimos con el siguiente capítulo. ¿Está bien? ¿Sí? 5 minutos. ¿Está bien, doctora? Ya. Dime. El abastonado. Sí. Ya. Funciones ahí, chicos, por favor, ya. Por cuestiones de tiempo yo no estoy dando las funciones, pero las funciones, ya ustedes han visto que en los exámenes les piden